Después de la clase de hoy, voy a hacer un PDF con todas las... Pues ya les mandé las notas de la clase 1 y de la clase 2, y esta tercera no la voy a hacer separada. Lo que voy a hacer es, pego todas juntas en un PDF y les mando el link. A los que no les llegó, me escriben en el chat, por favor, la dirección de correo, así después los incluyo en la lista, ¿está bien? Hay como 70 y pico personas escritas en la lista, pero obviamente acá no somos tantos. O por ahí vienen unos días y otros días no, y así estamos. Así que, bueno, vayan escribiendo en el chat en los que quieren recibir las notas, si es que no las recibieron aún. ¿Saben? Si no, ya los tengo. Bueno, entonces, lo que vimos, un resumen cortito de lo que vimos los 2 días anteriores. Primer día, vimos que existe un diccionario entre geometría y álgebra, ¿no? Agarra un objeto geométrico y mira el álgebra de funciones correspondiente. Si el objeto geométrico tiene alguna estructura adicional, por ejemplo, si es un espacio topológico, miramos funciones continuas que se peguen bien con la estructura topológica. Si es un conjunto algebraico, que quiere decir que son ceros de polinomios, están dados por una ecuación, miramos funciones racionales, o sea, cociente de polinomios. Y así. Bueno, entonces la idea era, usando las propiedades de esos espacios de funciones, descubrimos que tienen mucha estructura. ¿Qué quiere decir? Que si uno toma un conjunto geométrico que tiene más estructura, como es un grupo, que tiene multiplicación, una unidad inversa, del lado de espacio de funciones se traduce la estructura en una estructura de coálgebra. Y pegando todo bien, nos dimos cuenta de que esas álgebras conmutativas son biálgebras, y la inversa se transforma en una antípoda, entonces me queda una estructura hipercompleja que es una álgebra de Hopf. Que parece todo así como armado del tirado de los pelos, pero en el fondo refleja justo la situación cuando tengo grupos de un lado y las funciones sobre el grupo son álgebra de Hopf. Así que o estudio los grupos geométricamente o estudio los espacios de funciones usando toda esta estructura. No es ficticio esto porque todas las aplicaciones de grupos que vemos se representan en un montón de situaciones, en simetrías de todos los problemas que uno quiere manejar. Habrán visto durante muchas materias de la carrera que para resolver un problema de ecuaciones diferenciales, de un montón de cosas, uno busca simetrías del problema. ¿Para qué nos ayudan las simetrías? Para encontrar soluciones más fáciles. Bueno, entonces esto es de donde viene los lados físicos y esto es lo que vamos a hacer un poco hoy. Se estaban buscando objetos que tengan cuyos módulos o cuyas representaciones tengan estas simetrías. Y entonces necesitamos construirlos, y eso fue lo que hicimos en la clase 2. Construimos este tipo de objetos nuevos. ¿Por qué necesitamos construir estos nuevos si no nos alcanzaban con los viejos? Porque en las aplicaciones sucedía que las funciones no conmutaban entre sí. ¿Saben? En física sucedía que los espacios de funciones, que son tomar la posición, agarrar una partícula y le mido la posición o le mido la velocidad, daba distinto si calculo la velocidad, calculo la posición y la velocidad, o si calculo al revés. Y esto fue muy raro. Primero pensaban que estaban haciendo las cosas mal hasta que se dieron cuenta que no. Y de ahí nació la teoría cuántica, porque esto pasa con partículas muy pequeñas. Bueno, entonces se encontraron este tipo de objetos deformando los objetos clásicos. Entonces de ahí nació la teoría de deformaciones, y como los objetos, estas álgebras, se deberían corresponder a algo geométrico, que no existe porque lo que se corresponde a la geometría es las cosas conmutativas. Los llamamos grupos cuánticos porque debería haber algunos grupos que se corresponden a estas álgebras. Y eso se llama geometría no conmutativa. Bueno, y ahora que tenemos el mundo cuántico y el mundo clásico, podemos ir del mundo cuántico al clásico poniendo todos los parámetros igual a 1. Se llama hacer los límites semiclásicos.
Y ahí obtenemos de nuevo la geometría. Bueno, ahora que tenemos esta conexión, nos ponemos a analizar qué son estas cosas cuánticas. Porque aparecen una y otra vez recursivamente en las aplicaciones, y ahí vamos a ver un montón de aplicaciones nuevas que no vimos ayer, porque vienen de otro lado. Un montón no, voy a mostrar algunas ahora. Pero hay un montón de aplicaciones, hoy en día se conocen cada vez más aplicaciones, por ejemplo, en computación cuántica. ¿Bien? Computación cuántica tiene que ver con este tipo de cosas y explotar la no conmutatividad de las cosas. Hay algunas ideas de lo que voy a decir hoy atrás de la computación cuántica topológica. Todavía no se construyó ninguna computadora cuántica, pero la humanidad está en vías de eso. ¿Ven? La idea es reemplazar los bits por bits cuánticos, los qubits. Bueno, no voy a decir nada de eso porque no es de computación cuántica el curso. Es de matemática. Bueno, la primera parte de la clase de hoy es encontrar la relación entre lo cuántico y lo clásico, pero no así tomando límites semiclásicos, sino en algunas situaciones que es como que vive adentro la parte clásica de la parte cuántica. Ayer definí los grupos cuánticos estos, deformando, acá están los dos ejemplos bien concretos. El grupo cuántico sobre las matrices inversibles, de 2 por 2, son las funciones coordenadas que satisfacen estas ecuaciones. Las amarillas nos decían que las variables, estas funciones coordenadas no conmutaban, pero casi conmutan. ¿Está bien? Cuando las cambio de lugar aparece una Q. Y este Q es el parámetro de deformación. Y este es el determinante cuántico, es lo que me hace que aparezca el grupo. Es la que da el determinante cuántico. Y estas son el grupo cuántico sobre las matrices de determinante 1, que son las mismas relaciones, pero pedimos que el determinante cuántico sea 1. Bueno, entonces acá el parámetro Q es libre, puede ser cualquier cosa menos el 0, ¿no? Porque con 0 me colapsa todo. Cuando es 1, vuelvo al caso clásico, como dije ayer. Y cuando no es 1, no. Bueno, entonces empezamos a ver con qué parámetro la cosa es más o menos entendible. Bueno, conjetura, o lo que vale siempre, es que si el parámetro no es una raíz de la unidad, o sea, no es que alguna potencia me da 1, entonces esto es más o menos, se comporta igual que el caso clásico. Parece una deformación, pero las representaciones andan muy parecido, anda todo re bien. Y más o menos eso es cierto. Eso desde el punto de vista analítico se hace cuando se toman los parámetros entre 0 y 1, sin tomar ni 0 ni 1, y se obtienen objetos de álgebra de funciones continuas, ese tipo de cosas, y se hace análisis en ese tipo de funciones. En cambio, se arma un lío bárbaro cuando el Q es una raíz de la unidad. Por ejemplo, ponemos I, porque I al cuadrado es menos 1, o I a la cuarta es 1, y ahí, puff, explota todo y empiezan a aparecer cosas raras. Tan raro que aparecen la teoría de grupos algebraicos o de grupos de matrices ahí adentro. Y esta idea fue explotada por Lustig para tratar de resolver problemas de grupos algebraicos cuando trabajo con cuerpos de característica positiva. F2, F3, Z2, Z3, Z5, Z7 y así. Es como que el mundo cuántico se relaciona con cosas de característica positiva. Y esto fue una idea terrible de Lustig, que todo el día de hoy se sigue explotando. ¿Cómo vio eso Lustig? Bueno, lo vio usando lo que se llama el morfismo de Frobenius. El morfismo de Frobenius es un morfismo que hizo Frobenius. Frobenius era un matemático alemán. Sí, alemán. Ahora me fijo la fecha, pero no sé si existía Alemania en ese momento, por la zona esa. Que hizo mucho sobre teoría de grupos, y este morfismo de Frobenius anda muy bien cuando estoy en grupos y estoy trabajando sobre característica positiva. Entonces, lo que se dio cuenta Lustig es, hay una cosa reparecida acá, y que es lo siguiente.
Acá estoy usando unos resultados que están en el librito de Partial One. Igual está todo en la bibliografía que puse en las notas. Que está la prueba de todo esto. Y es que si yo las variables que tenía antes, primero, supongamos que tomo ahora que Q, el parámetro de formación, es una raíz de la unidad. O sea que Q a la L me da 1. ¿Está bien? Una raíz de la unidad. Si agarro este L, que está acá, y ahora a las funciones coordenadas las elevo a la L, por la pinta que tenían mis relaciones, mis ecuaciones, al elevar a la L desaparece el Q. Vamos para atrás. En estas que están acá, fíjense, como cuando conmuto x11, x11 con x12, me aparece un Q, pero me aparece un Q ahí y se me dan vueltas las variables. Pero si lo hago con a la L, el que me aparece es Q a la L. Pero Q a la L, si Q a la L es 1, me desapareció todo. Entonces me queda al final que x11 a la L por x12 es x12 por x11 a la L. Entonces quiere decir que este señor, que está acá, conmuta con todo el mundo. Y así con todas las variables, porque todas las relaciones son reparecidas. Entonces, al darse cuenta de eso, sucede que si agarro todos los elementos a la L, todos esos conmutan, no quería hacer eso. Todos esos elementos conmutan entre sí y entonces son centrales. Más aún, cuando miro el coproducto, anda re bien esto, porque como elevar a la L, se me cancelan un montón de cosas y acá estoy escondiendo muchas cosas bajo la alfombra. Para probar esto, se usa el binomio de Newton, pero no el binomio normal, sino el binomio cuántico de Newton. Tiene nombre rarísimo de serie de Netflix, pero funciona hermoso. ¿Está bien? Hay una forma de escribir el binomio de Newton, pero cuántico. O sea, en vez de tener factoriales, números factoriales, tenemos factoriales cuánticos, y así que generalizan los factoriales que conocemos. Estos números cuánticos funcionan bárbaro y producen esa igualdad que estamos viendo de la comultiplicación. Porque, como dije antes, la comultiplicación es, como es una biálgebra, es un morfismo de álgebras. Entonces, a priori, esto que está acá dice que esto, x y j a la L, es agarrar el coproducto de esto y multiplicarlo L veces por sí mismo. Bueno, eso daría un embrollo bárbaro, o sea, hacer esta fórmula. Todo a la L. Y bueno, ahí hay que hacer multiplicación distributiva, todo un lío bárbaro. Bueno, pero usando los binomios cuánticos se resuelve y queda eso tan lindo. En este caso de que Q a la L da 1. Entonces, lo que sucede es que adentro de mi grupo cuántico tengo una subálgebra que en realidad es una biálgebra y que es isomorfa al caso clásico. Bueno, entonces esto quiere decir que mi objeto cuántico adentro de sí tiene el objeto clásico. O sea que mi objeto cuántico es como que es más grande, engorda al objeto clásico, y de forma tal que el objeto clásico vive adentro. Bueno, esto se llama el morfismo cuántico de Frobenius. Creo que Lustig dijo esto. Bueno, las fechas de cuando vivió Frobenius, no existía Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial empezó a existir Alemania. No sé si era Prusia o dónde vivía, o Bavaria. Bueno, no importa. Comentar el margen. Justo después de la Primera Guerra que se unificó Alemania, entre Prusia y los otros reinos, Bavaria no quería entrar a formar parte de toda Alemania, y no era política, bueno, sí había un montón de cosas, pero dijo que entraba solamente si le aceptaban la ley de pureza de la cerveza. ¿Qué quiere decir?
que en Alemania la ley de pureza dice que solo la cerveza se puede hacer con agua, lúpulo, agua, malta, lúpulo, me falta uno, y levadura, que es natural supuestamente. Por eso en Alemania hay solo cervezas rubias de este tipo de Pilsen y Lager, y en Bélgica no, que hay de todo, porque no tienen ley de pureza. Las que dicen premium siguen la ley de pureza alemana, las otras no. Y bueno, comentario al margen, al fin dijeron, bueno, sí, y quedó después Alemania unificada. Por eso en este momento no sé si estaba en Prusia, yo creo que era Prusia donde estaba Frobenius. Bueno, el comentario al margen de la cerveza, el morfismo de Frobenius es un morfismo de grupos. Este es el morfismo cuántico, que es una variación del morfismo de Frobenius, pero tiene el mismo espíritu. El morfismo de Frobenius es simplemente elevar las funciones a una cierta potencia. Acá, como voy del caso clásico al cuántico, le cambié las letritas de tamaño y todo porque unas viven de un lado y otros viven del otro. Y lo que sucede es que el morfismo cuántico es inyectivo. Y eso es lo que estaba diciendo yo, que adentro de lo cuántico vive lo clásico. Y funciona todo re bien. Por ejemplo, el determinante normal que conocemos nosotros, la fórmula normal que di en la primera clase, termina siendo el determinante cuántico del otro lado, pero evaluado en las variables a la L. ¿Y qué produce eso? Que cuando divido por el determinante, o cuando tomo el determinante igual a 1, o cuando invierto el determinante, sigue andando igual el morfismo de Frobenius cuántico. Entonces, el álgebra de Hopf esta, que es el grupo cuántico sobre las matrices inversibles, o el grupo cuántico sobre las matrices determinante 1, contienen los casos clásicos. Y, de hecho, estas subálgebras son centrales, o sea, conmutan con todo el mundo. Entonces, cuando tenemos raíz en la unidad, lo cuántico contiene a lo clásico, viendo como así como una especie de intuitivo de nueva era. Geométricamente, lo que dice es que el grupo cuántico, o sea, el grupo que se correspondería a las funciones estas, no conmutativas, se proyecta en el grupo clásico, que es el que corresponde de ese lado. ¿Está bien? Es como si tuviera una cubierta cuántica de las cosas. Si miramos del lado del grupo, si miramos del lado de las funciones, va para abajo, como dije antes, porque se dan vuelta las flechas. Bueno, y lo que sucede es que, bueno, el mismo teorema vale para un montón, acá lo enuncié para GL y SL, pero vale para un montón de grupos algebraicos, con el simpléctico, el ortogonal, y estos son los que aparecen en física para distintos tipos de geometrías. Observación. Como es central, en la teoría, cada vez que las cosas son de central, puedo tomar cocientes de nuevo. Y uno hace eso, toma cociente para ver qué da. O sea, ¿para qué tomo cociente? Porque a lo cuántico le saco lo clásico. O sea, le tomo el cociente por lo clásico. Y eso me da algo. Lo que me da, de nuevo, es un álgebra de Hopf, que, no es, que en general no es no conmutativa. Pero nuestra intuición es, bueno, estas cosas que llaman álgebra de Hopf deberían ser funciones sobre algo, sobre un grupo. Si son funciones no conmutativas, debería ser una especie de grupo no conmutativo. Bueno, lo que sucede acá es que aparece otro tipo de objeto, medio raro, que tiene que ver con álgebras de Lie. Y eso fue lo que se dio cuenta Lustig y le puso nombre. Se llaman núcleos de Frobenius-Lustig. Pero aparece el dual, no aparece el núcleo de Frobenius-Lustig. Y entonces esto lo relaciona un montón con la geometría, porque en geometría, las álgebras de Lie, si uno tiene un grupo, o una variedad cualquiera en geometría, el espacio tangente a un punto es una álgebra de Lie. Entonces, no solamente está apareciendo el grupo, sino que aparece el espacio tangente. Acá es una variación de dimensión finita del espacio tangente.
Entonces, y se prueba que si uno se tiene una sucesión exacta corta, sí. No importa esto, le voy a explicar lo que quiere decir. Como dije antes, no estoy diciendo las cosas técnicas, estoy dando las ideas. ¿Qué es? Entonces, en esta situación de raíz de la unidad, lo que está sucediendo es que el grupo cuántico se puede escribir usando algo clásico, o sea que supuestamente conocemos, y algo que tiene que ver, que sea infinitesimal, que tiene que ver con teoría de Lie, que también se conoce mucho. Entonces, es así como uno estudia grupos cuánticos, entre el caso clásico y esta parte infinitesimal que, como tiene dimensión finita, es muy manejable. Entonces, así es como se entiende lo del medio, que es medio manejable porque uno deforma cosas. Uno entiende ese tipo de cosas usando teoría de Lie, y álgebras de Lie, grupo de Lie, esas cosas, y la parte clásica, que son de grupos, ese tipo de cosas, grupo de matrices. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No dije mucho, fue todo ideas, pero bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no, Gastón. Buen día. Bueno, buen día, Santi. Muy bien. Entonces, dentro de esta introducción empiezan a aparecer problemas de queremos entender lo que son estas cosas de grupos cuánticos. Entonces, ¿cómo es una forma de entenderlo? Bueno, ¿cómo entiendo un grupo? Bueno, una forma de entender un grupo es encontrar todos los subgrupos que tiene, ¿no? Es una forma de entenderlo. O entender todas las representaciones, entender todo ese tipo de cosas. No solamente sirve que estén los grupos ahí, sino uno trata de entender qué grupos pueden aparecer adentro y ese tipo de cosas. Con acá hacemos lo mismo, pero como vimos en la primera clase, si yo miro del lado de geométrico los subgrupos de algo, o sea, algo que está adentro, del lado del álgebra de funciones, las cosas se me dan vuelta. O sea, no miro más subcosas, sino que miro cocientes. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de subgrupos cuánticos, lo que estamos hablando son cocientes que respetan toda esta estructura, que respetan la multiplicación, la comultiplicación, la comunidad, la antípoda, y así decimos más corto, que son cocientes de álgebra de Hopf. Entonces, un problema que hay en la teoría es, dado un grupo cuántico cualquiera, como dije antes, no hay definición axiomática de grupo cuántico. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con algunos ejemplos. Bueno, te doy un ejemplo. El ejemplo que te doy es, queremos entenderlo. Bueno, calcularle todos los subgrupos cuánticos a esto. Bueno, traduzco. ¿Qué quiere decir calcular los subgrupos cuánticos? Bueno, calcularle todas las imágenes por epimorfismo que tienen. Bueno, en el caso de que el parámetro sea una raíz de la unidad, que es el caso más interesante, pero como dije en el otro, se parecen mucho a las cosas clásicas cuando no es raíz de la unidad. Cuando es una raíz de la unidad, empiezan a aparecer cosas raras. Y eso queremos entenderlo. Entonces, ya varias gente estuvo trabajando con eso. El primero que lo hizo fue Podles, que es un polaco. Y acá no me salió la S de acá. Esperen que voy a ponerle bien el apellido, para que no se me queje el polaco. Va con un acento ahí en la S. Podles debe ser. Y lo hizo para cuando los grupos cuánticos, estos son los que aparecen más en física, que son grupos de rotaciones, grupos unitarios que son de rotaciones o de simetrías, o el grupo ortogonal, SU o SO, pero cuantizados. SU2 de matrices de 2×2 o SOQ3 de matrices de 3×3. Y le describió los subgrupos cuánticos a estos. Y empezaron a aparecer cosas raras. Desde el punto de vista algebraico, vino Eric Müller y lo hizo para SLN y GLN, pero para todo N. Son estos SLN y GLN son los que describí antes, las dos clases anteriores. Bueno, usando lo que hizo Müller y las ideas de Poles, con Nicolás Andruszkiewicz,
Pudimos hacerlo para cualquier grupo algebraico, complejo, simple, conexo, simplemente conexo, o sea, todos los grupos clásicos que uno conoce, el simpléctico, el ortogonal y todos esos, que siguen las mismas ideas y aparecen un montón de ejemplos de cosas nuevas. El otro paso es, bueno, ¿qué pasa si el parámetro, en lugar de agarrar un parámetro de deformación, mezclo más parámetros? Le metemos más parámetros. ¿A qué pasa? Bueno, pasan también cosas raras, pero todo sigue como la misma estructura en los subgrupos. Lo hice para deformaciones de 2 parámetros que satisfacen cierta propiedad, ¿no? No cualquier cosa. Con Javier Gutiérrez hicimos para algunos grupos cuánticos torcidos, eso desde el punto de vista algebraico. Y desde el punto de vista analítico, la historia lo siguió Billón, con colaboradores, con Theo Bánica, lo hicieron para SO-13, el parámetro de formación ahí es -1, y lo hizo con Junken, que lo hizo para SU-13. Entonces hay un montón de historia y como que la cosa sigue, pero cada paso que hice punteado acá no es fácil, entonces involucra un montón de cosas. Pero bueno, esto genera un montón de aplicaciones cada vez que encontramos todas estas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de seguir. Todas esta bibliografía la pueden encontrar en mi página. Y ahora, como saben, se puede bajar cualquier cosa de internet. Ah, si no saben, ya, si no hay pregunta ni nada, les digo. Y no digan, a ver, en silencio. Hay un lugar de donde se pueden bajar casi todos los artículos que a uno se le crucen. O sea, si uno busca el artículo original, como en Mercado Libre, busca el original, le sale que tiene que pagar. Si uno se mete acá, en SciHub, lo puede truchar. ¿Está bien? Esto está mal lo que estoy diciendo. O sea, no me graben esta parte, hay que editarla. Y lo hace una ucraniana que logró, digamos, darle acceso a un montón de gente que no puede pagar para ver esos artículos. Entonces, pueden buscar ahí todos los artículos que quieran. Si es uno mío, se los mando yo, no hagan truchada, pero si es de otro, lo pueden ver ahí. Bueno, no dije nada de eso y pueden seguir. Sí, sí, se está grabando, Juan. Esa parte después la editamos. Bueno, ahora voy a las ideas de para qué sirven los grupos cuánticos. Bueno, ahí está una foto de Drinfeld, creo que es más o menos actual, no sé cómo está Drinfeld ahora, que ganó la medalla Fields en el 1990, y la idea de él era encontrar soluciones a la ecuación cuántica de Yang-Baxter. Yang y Baxter son 2 físicos, y establecieron una ecuación en un problema de mecánica estadística que necesitaban que para que el sistema sea integrable. Es una ecuación en cierto... Cuando uno dice integrable es porque uno está trabajando con la parte del plan tangente y cuando integra pasa al grupo y encuentra soluciones de forma más fácil. Y bueno, ¿qué es la ecuación cuántica de Yang-Baxter? Bueno, existe una ecuación de Yang-Baxter sin cuántica, y lo que sucede es que esta es una cuantización de la ecuación de Yang-Baxter. Por eso se llama ecuación cuántica de Yang-Baxter. ¿Y qué dice la ecuación cuántica de Yang-Baxter? Bueno, lo que se busca, no voy a decir de dónde sale, porque voy a estar, necesito como 2 clases más, de dónde sale, pero lo que uno busca es una transformación lineal que va de B tensor B en B tensor B, que satisfaga esta ecuación. Que parece rarísima, y ahora en un cacho voy a dilucidar qué es más o menos. R12 por R13, R23 es lo mismo que R23, R13, R12. ¿Y por qué aparecen esos subíndices? Porque no voy a estar actuando en 2 tensores, sino en 3. Entonces, el R12 que aparece ahí es hacer la transformación lineal en los primeros 2
Y en el tercero no hago nada, tomo la identidad. Es R tensor identidad. R2, 3 es al primero no hacerle nada y hacer R en el tercero. Y R1, 3 es no hacer nada en el medio. Y así se tiene que satisfacer esa desigualdad para resolver el sistema. Necesito que el sistema sea integrable y para que sea integrable tiene que valer eso. Bueno, entonces, pregunta 0. ¿Hay solución de eso? Porque, como dije antes, los físicos le dan para adelante y no importan. Si hay solución, por ahí encuentran una y ya está. Bueno, entonces la idea es, bueno, necesitamos más soluciones de esto. ¿Cómo encontramos más soluciones de esto? Y la idea de Drinfeld fue dar un montón de soluciones a granel, de una forma de encontrar soluciones a la ecuación cuántica de Yang-Baxter, creando los grupos cuánticos. ¿Y cómo las encontró? Bueno, las R matrices son objetos que viven en grupos cuánticos. Y estos grupos cuánticos son asociados a álgebras de Lie, que son duales a los que puse yo. ¿Está bien? Entonces, los espacios vectoriales B que aparecen acá son módulos sobre esta álgebra UQ o comódulos, no voy a decir qué es, sobre nuestros grupos cuánticos que introduje. Entonces, encontrando estos grupos cuánticos y sus R matrices, encontró los R que aparecen ahí y los B como un montón de B, como para tirar para arriba. Entonces lo que encontró fue muchos B para un cierto R. Lo que pasa es que cuando el R lo especifico en cada B me da distinto. ¿Saben? Entonces es como hay un R fijo, es como el R que vive ahí, el ideal platónico, y cada vez que tomo un B, el R baja y se aplica en el B y me da una solución de esto. Y esto es lo que pasa todo el tiempo en física. En los B es lo que se mira en la realidad, cuando uno analiza la realidad teórica o experimental, y uno ve lo que hacen esos R que viven en otro lado, entonces ve una parte parcial. Entonces si uno se da cuenta que tiene que mirar la cosa abstracta, encuentra quiénes son, es el R donde viene todo. Esto pasa mucho, no digo que pasa siempre, pero pasa mucho. Y Drinfeld lo encontró. Bueno, ¿qué es esta ecuación cuántica de Yang-Baxter? Sucede que esta ecuación cuántica de Yang-Baxter se replica en otros lados, porque estas R matrices empezaron a aparecer en otros lados. ¿Y cómo puede ser si parecía muy particular este problema? Bueno, resulta que la ecuación cuántica de Yang-Baxter codifica simetrías. En este caso está codificando la simetría de estos espacios B. Y entonces, en todos lados donde aparezca una simetría que ande más o menos bien, aparece la ecuación cuántica de Yang-Baxter. Entonces, problema importantísimo actual de la matemática es encontremos solución a la ecuación cuántica de Yang-Baxter. ¿Dónde más aparecen? Bueno, voy a hacer una traducción de esta ecuación para que vean dónde más aparecen. Miremos una solución fácil que anda en algunos casos, es la transformación que da dos tensores, los doy vuelta. ¿Sí? Lo pueden ver como la transposición de los tensores, o del inglés viene del flip, o del español que dicen flipar, que es como darte vuelta, me flipa. Dar vuelta a los tensores. Esa, en ciertos casos, es una solución de la ecuación cuántica de Yang-Baxter. Y lo que sucede es que si me dan una solución de la ecuación cuántica de Yang-Baxter y la compongo con el flip, esa satisface la ecuación de trenzas. ¿Y qué es lo que es la ecuación de trenzas? La ecuación de trenzas es una ecuación también de operadores en B tensor B tensor B, en 3 copias de B, pero mucho más linda de escribir. ¿Está bien? Es esta que está acá. ¿Y por qué de trenzas? Acá puse a una chica con mucha trenza, bueno, no sé si es chica o chico, tiene pelo largo por lo menos, a ver si es chica. ¿Y por qué de trenzas? Bueno,
Porque si nosotros ponemos, vamos a hacer esto, ponemos 3 puntitos como si fueran los espacios vectoriales. Y como las composiciones se leen de derecha a izquierda, voy a aplicar la primera. Vamos a hacer esto. Hacer la trenza, la primera trenza sería, hago trenzo, y como estoy en 3 dimensiones, la voy a pasar por abajo. O sea, no se cruzan ahí. Es como que pasa una por arriba y otra por abajo. Lo vemos en 3 dimensiones, porque es una trenza. Y en el tercer tensorando no hago nada, pongo la identidad. Ahora la segunda es, en el primero no hago nada, y en el otro hago la trenza, y la tercera es, en el tercero no hago nada, en el segundo pongo la trenza. Ah, hice la otra. Eso dice que tiene que ser lo mismo del otro lado, entonces hacemos lo mismo. De este lado, si hago más rápido, es C, identidad, identidad acá, ahora C, y después identidad C. Entonces, más o menos es como una ecuación de trenzas. De ahí se viene el nombre de la ecuación de trenzas. Entonces, esto no tiene nada que ver con física, ni con lo cuántico, ni nada. Es como apareció esta ecuación de trenzas, y cualquier función que verifique esto con espacio vectorial junto, o sea, es un par junto, espacio vectorial y solución de esta ecuación, se llama espacio trenzado. Y la C se dice trenza. De hecho, sucede, lo que acabo de decir recién es, si me da una solución de la ecuación de Yang-Baxter, me da una trenza. Y al revés, si me da una trenza, me da una solución de ecuación de Yang-Baxter. Así que son equivalentes. La ecuación rara, esa que aparece en física, en mecánica estadística en física, es una ecuación que viene de matemática bien casi elemental, la ecuación de trenzas. ¿De dónde sale la ecuación de trenzas? Bueno, esto es lo que acabo de decir antes, es que son equivalentes. ¿De dónde sale la ecuación de trenzas? De la teoría de nudos. La ecuación de trenzas es el tercer movimiento de Reidemeister. Es esa que está ahí. Que se traduce que si tengo los nudos, la teoría de nudos dice que si uno tiene un nudo así medio raro, y me quedó horrible, vamos a hacerlo nuevo. Uno así, un nudo medio raro, uno quiere ver si lo puede desanudar y obtener, por ejemplo, el no nudo, el desnudo. ¿Está bien? Y la pregunta es, ¿son los nudos, cómo identifico los nudos que son nudos y que son los que no son nudos? Y bueno, es un problema de topología esto, porque se ven nudos en la esfera, en otras superficies, y esto me dice mucho de las superficies. Entonces, la teoría de nudos es muy desarrollada ahora, tiene también que ver con muchas cosas modernas, computación cuántica, ese tipo de cosas, cosas de trenzas. Entonces, es re interesante entender cuándo un nudo es así o no. Y eso nos lleva a las cosas que llaman invariante de nudos. Porque, ¿qué me dice un invariante? Si el nudo cumple que tiene un montón de invariantes y los invariantes son todos triviales, bueno, el nudo no es un nudo, lo puedo deshacer. Y si no, no puedo. Entonces, esto tiene que ver con invariante de nudos y la ecuación de trenzas es justamente por eso. Así que la relación del mundo cuántico pasa al mundo topológico a través de la ecuación de nudos. Y esto tiene que ver por qué pasa esto y por qué pasa cuando hay partículas, ese tipo de cosas. Porque son formas de codificar simetrías. Cada vez que estoy buscando algo que tiene cierta simetría, van a aparecer este tipo de cosas de grupos cuánticos, Algorand-Hoff, nudos, y está todo atrás. ¿Eh? Cuando no buscas simetrías, aparecen. Si no aparecen estas cosas, aparecen las cosas muy parecidas. Que es la forma algebraica de describir la simetría que estoy buscando. ¿Alguna pregunta hasta acá?
ahí describe 3 nudos, ¿no? O sea, en lo que dice que el primero se puede como desarmar en el segundo, ¿no? Sí, O sea, o esa sea, vuelta, ese rulo lo puedo desarmar. sí. Lo que En dice el el primero segundo, es, tiro de los dos lados, o paso una por arriba a la otra y me queda así. claro, el segundo me dice que si tengo una cuerda por arriba y la otra le cruza por debajo, es lo mismo que estén juntas o no. O sea, no se tocan, Sí, digamos. sí, Y correcto. el tercero nudo, ¿cómo dice? Como que Que es, si tengo dos dos lo que se están cruzan apretando. arriba, sí, a ver, decilo, dale. O sea, no sé si estoy interpretando bien el dibujo. Es como que las dos de arriba están apretando el tercero, ¿puede ser? O Sí, y que lo puedo, si están así, cruzando, no me alcanzan los dedos. Espera. Si están así, y tengo una por atrás, dice que lo puedo correr el por atrás por acá. O sea, son axiomas re obvios que se le ocurrieron a Reidemeister sobre nudos que se pueden hacer cuando uno quiere desanudar algo. O sea, cuando vas a pescar y se te hacen la galleta y querés desanudar la galleta, vos sabés que la galleta se desanuda porque estaba desanudada antes. Ahora, ¿y cómo hace para desanudar la galleta? Cada persona tiene su forma de desanudar la galleta. Y trata de hacerte estos movimientos, y son movimientos naturales que uno hace para desanudar. Que por eso puso estos 3 movimientos para llevar de un nudo a otro. Son los 3 movimientos de Reidemeister. Y lo que se hace es describir algebraicamente qué hacen estos 3 movimientos, y el tercero se corresponde a la ecuación de trenzas, que puse arriba. Que cuando lo escribís algebraicamente no se ve tan claro, pero cuando uno hace los nudos queda re claro. bien, o sea, el tercer movimiento es pasar la cuerda que está por detrás al otro lado, del otro lado del cruce. Sí, sí. Perfecto. Bien. Sobre curso de nudos hay un montón de notas de Leandro Vendramín que trabaja en nudos y en la ecuación de trenzas, el Vendra. Busquen en su página web, es de la UBA. Era de la UBA, ahora se está yendo a Bélgica. Pero creo que todavía tiene la página de la UBA. Él tiene un montón de cursos ahí escritos, entonces mírenlos, si les interesa esto. Bueno, la última parte les voy a decir cómo construimos los grupos cuánticos, que no los saqué de la galera, los que di la segunda clase, sino que tenemos un método para encontrarlos. O sea, tengo una máquina. ¿Puede haber otros grupos cuánticos que aparezcan? Sí, puede haber. Pero acá tenemos una máquina para producir algunos. Esta construcción se debe a 3 físicos de la escuela, físicos matemáticos de la escuela de San Petersburgo, como dije antes, Fadev, Reshetijin y Takhtayan. ¿Y qué mostraron esto? Mostraron que, bueno, ¿cuál era el problema? El problema original era encontrarme una R matriz. Y bueno, Drinfeld dijo, bueno, yo te encuentro una R matriz que vive en el grupo cuántico. O sea, te doy grupos cuánticos y esos grupos cuánticos te producen R matrices. Bueno, muy bien. Entonces uno le puede preguntar, escúchame, si yo tengo una R matriz cualquiera, se lo dijo en ruso, pero a mí no me sale ruso, entonces lo digo en castellano. Si tengo una R matriz cualquiera, ¿viene de un grupo cuántico? Bueno, lo que mostraron Fadev, Reshetijin y Takhtayan, si llega a ver Reshetijin esta foto, se va a enojar. Dijeron que sí. O sea, si las R matrices que estaban dando vuelta en física, que parecían salidas de la galera, en el fondo no estaban salidas de la galera. Toda R matriz se corresponde a un grupo cuántico. En principio, se corresponde a una biálgebra. ¿Está bien? Lo que hicieron es construir un método que a toda R matriz uno le puede asociar una biálgebra, que se llama la biálgebra universal. Entonces, en el fondo, tenemos R matrices que dan soluciones a este problema en físico, grupos cuánticos, R matrices. Lo que pasa es que ahora estamos jugando tanto con los grupos cuánticos que hay grupos cuánticos que no tienen R matrices. Pero hay una forma de, si no la tiene, cambiamos un poco y sí, le damos R matrices. Entonces, mirar
ecuación de Yang-Baxter, R matriz, grupos cuánticos, es como que estamos trabajando con las mismas cosas. Y una de las que vimos, la primera, es una que se produce con este ejemplo. Es esta. La biálgebra producida por deformar las funciones coordenadas sobre las matrices es una de las que se produce así. ¿Y cómo sale esta? Bueno, les voy a dar la formulita. Cómo se produce, es terrible, como todo en física, es terrible la notación, pero no se asusten. Queremos producir soluciones de trenza. Entonces tomamos un espacio vectorial de dimensión finita. Como espacio vectorial de dimensión finita, tiene una base, ¿no? Entonces buscamos una transformación lineal que va de B tensor B en B tensor B. Entonces, ¿cómo se describen las transformaciones lineales? Bueno, si me das la base, yo la puedo escribir como una matriz. Bueno, te doy una base del producto tensorial. ¿Y cómo es una base del producto tensorial? Esto lo dije en la primera clase. Pongo todos los elementos de la base en el primer tensor y todos los elementos de la base en el segundo, y así los mezclo todos. Entonces, el espacio tiene dimensión n cuadrado, si tenía dimensión n el espacio. Entonces, esto es una base, que recorro todos, ¿no? Entonces, da esa base una transformación lineal en B tensor B. En sí mismo se describe con ciertos coeficientes de estructura, ¿no? O sea, mando una base en una base. Quiero ver cuánto vale en esos coeficientes. Bueno, aparecen unos coeficientes dando ahí, que al revés de cuando trabajo con matrices me aparecen dos coeficientes nada más, porque tengo una base de salida y una llegada que tiene que ver con un coeficiente solo. Pero acá, como estoy jugando con el producto tensorial, juego con tener dos coeficientes, entonces los coeficientes de la matriz me tienen 4. Entonces ya se me empieza a complicar la notación. Los físicos no se hacen problema por esto, y a esto que está acá, en astronomía también se lo llama igual, a esto le dicen tensores. Tensores son como símbolos que tienen coeficientes arriba, coeficientes arriba son los covariantes, los de abajo los contravariantes y así. Pero en el fondo son coeficientes de transformaciones lineales. Esos son tensores. ¿Quién es esta biálgebra que encontraron Fadev, Reshetygin y Taktayan? Bueno, es la biálgebra generada por esta igualdad. O sea, está generada por n cuadrado elementos, que los llamo los T y J. Acá no pongo, acá sigo la notación física, no pongo el J abajo al lado del I, sino que se pone arriba. Pero bueno, es lo mismo. Y satisface esta ecuación terrible. O sea, tengo un montón de... O sea, no es una ecuación sola acá, en esta. Acá tengo n a la cuarta ecuaciones. Porque vale para cada I, J, M, N, y todos van de 1 a N, entonces tengo n a la cuarta. Tengo un montón de ecuaciones, terrible es esta. Pero bueno, se dieron cuenta que si satisfacen esta ecuación, gol, encuentro una biálgebra, generada por esto con estas relaciones. ¿Y cómo es la biálgebra? Bueno, la estructura de coálgebra es la misma que estuvimos haciendo del primer día. Los T y J serían como los coeficientes matriciales, o sea que a cada matriz le asignan su coeficiente, entonces la comultiplicación es la misma, que fue la que definí el primer día. Salvo que ahora tengo letras T en vez de X, y en vez del segundo coeficiente abajo lo pongo arriba. ¿Está bien? Ahora, el de arriba tiene que coincidir con el de abajo del otro lado, porque va así cruzado en vez de igual. Ahora es la misma. Entonces dijeron, bueno, tengo un álgebra que satisface esa relación, y es una coálgebra con estas relaciones, por lo tanto es una biálgebra. ¿Y cómo la hicieron esto? Bueno, resulta que no está bien escrito en el paper de lo físico. Esta biálgebra es la biálgebra universal que cumple que sea una cierta condición, entonces es natural encontrarlo. Y esta condición que está acá, rarísima, es que esa naturalidad se cumpla. Lo que pasa es que uno pone la ecuación así y no se entiende de dónde sale, pero cuando uno trata de entender cuál es la condición que deben satisfacer esta transformación lineal, ahí entendió que tiene que cumplir. Y esa es la propiedad universal que la caracteriza.
¿está bien? Que tiene que ver con, como estamos hablando en lugar de álgebras, de coálgebras, tiene que ver con comódulos en lugar de módulos, ¿está bien? Comódulo es la noción dual a módulo. Bueno, existe toda una parafernalia para describir esto y entenderlo bien, que está escrita muy bien en el libro de Castle. ¿Sabes? No lo voy a hacer acá. Entonces, vamos a ver un ejemplo bien explícito de quién sería cómo encuentro este tipo de álgebras. ¿Está bien? Voy a hacer 3 ejemplos bien explícitos para jugar un poco y terminamos la clase. Tomo un parámetro cualquiera, un espacio de dimensión 2, bien chiquito, no de 1 porque 1 no me da nada, tomo de dimensión 2, y tomo base, una base cualquiera, B1, B2. Entonces la base del producto tensorial tiene 4 elementos, que los ordeno así. B1 tensor B1, B1 tensor B2. Acá está mal este, y eso me pasa por copiar y pegar. Este es 2, este es 1, ¿da? Y B2 tensor B2. Esa es la base. Y como dije antes, si quiero dar una transformación lineal, doy una matriz. Bueno, doy la matriz de la transformación lineal en esa base, así, esta matriz. Con esa matriz hago la fórmula de esta álgebra generada por esta relación horrible, ¡pum!, me da el álgebra deformada de matrices 2×2, la que di al principio. Ejercicio, el que tenga ganas, se sienta y trata de escribir las ecuaciones y va a ver que le da las ecuaciones que di la segunda clase. Entonces, ¿y esto da todas las deformaciones? Bueno, todas las que se conocían, por eso fue re bueno el trabajo de Fadeev, Reshetygin y Takhtayan. Y ahora recibe el nombre de construcción FRT. Entonces, si googlean FRT Construction o FRT, aparece todo esto. Bueno, esto me da una biálgebra. Y nosotros no queríamos una biálgebra, queríamos algo que representase al grupo, por lo tanto necesitamos algo que tenga antípoda. Y ya la clase pasada nos dimos cuenta que tenemos problema para tener antípoda, es que tenemos que invertir estas cosas que llaman determinantes cuánticos. Y entonces la primera pregunta es, ¿puedo transformar siempre estas biálgebras en grupos cuánticos? Bueno, eso lo respondió Peter Schauenburg y dijo, sí, hay una forma de hacerlo que es universal. Bueno, le dice uno, ¿qué quiere decir universal? Que uno tiene su biálgebra y la puede meter adentro, bueno, no es inclusivo, no es una inclusión. Existe un grupo cuántico, una álgebra de Hopf, de manera tal que si uno tiene acá un morfismo de biálgebras, existe un único morfismo de mi álgebra universal en la biálgebra B, que satisface cierta propiedad. Esa es la propiedad universal que describió Schauenburg. Como lo hizo en forma categórica y la construcción la hizo muy ad hoc, es casi imposible encontrar esta álgebra cuando uno le dan una matriz, como di arriba, se construye esto. Entonces, bueno, hay un grupo cuántico por el teorema. ¿Y quién es? ¿Y qué sé yo? Entonces, si uno hace la construcción universal, es casi imposible describirlo. Y uno lo quiere describir por las aplicaciones que tiene. Entonces, bueno, idea, encontremos determinantes cuánticos para producir estos grupos cuánticos. Y esto lo hice en algunos ejemplos. Hay mucha gente que trabajó en este tipo de cosas, también se puede googlear. Con Marco Farinati encontramos ejemplos de determinantes cuánticos explícitos. Mucha gente supone que existen cierto tipo de determinantes cuánticos y trabaja a partir de ahí. Nosotros nos propusimos encontrar algunos de forma explícita. Y lo hicimos con un método de la idea que dije de la forma de volumen. Buscamos primero formas de volumen
y a partir de las formas de volumen encontramos los determinantes cuánticos. Ejemplos re concretos. Tomo un espacio vectorial chiquitito, dimensión 2, base, ahora la llamo XY. Tomo la trenza, esto les queda chequear que es una trenza, aunque se te hace las ecuaciones de arriba, dada por en XX no hace nada, en cambiar XY es lo da vuelta, lo mismo que IX, y en II vale multiplicar por 2. Bueno, agarra esta fórmula, agarra las fórmulas de arriba de la biálgebra ABC y produce estas ecuaciones. Esas son las ecuaciones que vienen de la construcción FRT. Bueno, ¿qué me dice? La primera, A conmuta con B, A conmuta con C, A conmuta con D, B conmuta con C, y un montón me dan 0. Bueno, ¿qué álgebra da eso? Bueno, da una álgebra de polinomios donde un montón dan 0. Y el determinante cuántico que aparece es el determinante que uno conoce. ¿Está bien? Es el determinante. ¿Y cuál es el álgebra de Hopf que le corresponde? Es tomar el álgebra de polinomios en las variables A, D, pero también en los inversos. Entonces es un álgebra re común. Fíjense que en el paso de hacer de acá hasta acá, me desaparecieron dos variables. Se me invirtieron el A y el D y me desapareció el B y el C. Entonces, hay un paso no trivial ahí que fue el que tratamos de entender, cómo encontrar esa H de C. Y el último ejemplo, fíjense, este lo pongo simplemente para que quede, que si agrego una dimensión más a los espacios, la cantidad de relaciones que tengo me explota. O sea, ahora tomo una dimensión 3. Tomo la solución de trenzas, o sea, primero hay que encontrar una solución de trenzas. En dimensión 3 las tenemos. Tomamos esta solución de trenzas, de la ecuación de trenzas. ¿Está bien? Eso es una solución de la ecuación de trenzas que viene de la familia de soluciones conjuntistas. Si llamo en vez de poner T y J, lo llamo A, B, C, D, E, F, G, H, I, las ecuaciones de las construcciones FRT son todas estas. Terrible. ¿Lo hicimos a mano? No, obvio que no. Lo pusimos en una computadora y salió esto. ¿Está bien? Usamos GAP para hacer esto. Group Algorithm Programming. Es libre, es de código libre y se puede buscar en internet. Busquen GAP Program y anda. Y bueno, entonces ven como estamos haciendo como matemática experimental también, porque les metimos las variables, metimos las ecuaciones y sale que se cumplen todas estas relaciones, que son un montón. Y bueno, una vez que uno entiende más o menos esto, cómo son, le podemos calcular el determinante cuántico que da esta porquería, que no parece un determinante. ¿Está bien? Parece, sí, pero no parece, pero aparece un cuadrado. Bueno. ¿Qué pasa? Este determinante no es central. O sea, el álgebra no es conmutativa, el determinante no es central. Entonces, por ejemplo, vale esta relación. O sea, si multiplico el determinante por un lado por D, cuando lo paso por el otro lado me queda C, y me parece un menos. Y bueno, usando el determinante, localizo el determinante como ayer, y tengo una antípoda que está dada por esta fórmula. Entonces, tengo un grupo cuántico. Arriba también tenía un grupo cuántico. Acá tengo un grupo cuántico nuevo, muy extraño. Y el grupo cuántico es la localización del determinante que da esto. Rarísimo, ¿está bien? Es de dimensión infinita y todavía no nos pusimos a estudiar bien quién era, por ahí lo dejamos para otra gente. Y como no es central, no puedo definir el caso de las matrices determinante igual a 1 porque algo que no conmuta con nadie o con algunos no puede ser igual a 1 porque el 1 conmuta con todos. Entonces ahí tenemos problemas. Y así tenemos un montón de ejemplos más, pateada para el techo, que dan determinantes muy raros. Bueno, pero quiere decir que el método funciona de buscar determinantes y localizarlos para encontrar nuevos ejemplos de grupos cuánticos. Bueno, esto es todo por el curso. Espero que les haya gustado. Como dije antes,
fueron todas ideas. El que tenga más ganas puede mirar la bibliografía, mirar mis notas, que hay un montón de ejercicios, y preguntarme por mail cuando quieran. Entonces acá podemos cortar, así si quieren hacer preguntas, comentarios, son libres. Adiós, Antonio, recién leo el mensaje. Por ahí si ni es tanto.